Les habla José Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, conmigo Carlos Samuel Oliva Torres, también miembro de nuestra dirección nacional, e Iriade Hernández Aguilera, miembro también del Consejo de Coordinadores de la ONPACU. Acabamos de ver publicado en el blog de un agente, un vulgar, un infame, un vil chivato, un vil agente, un vil instrumento de la policía política de la infame tiranía de Raúl Castro. Me estoy refiriendo a Ernesto Vera Rodríguez. Acabamos de ver publicado en su blog una, según él, histórica protesta frente a la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Protesta no, esto es una operación, esto es una acción de la policía política, de la tiranía de Raúl Castro. Una de esas tontas, burdas acciones que muchas veces uno se pregunta con qué fin la ponen en práctica, con qué objetivo la realizan, y sí tienen una muy precisa explicación. Se sabe, lo sabemos, conocemos por qué lo hacen y contra lo que pueda suponer toda lógica. Para personas inteligentes, la policía política, la tiranía castrista, le saca muchísimo provecho a este tipo de cosas. Doraiza Corrioso Pozo y Dismaica Amelo Jardines protestando, según Ernesto Vera, frente a la Embajada de los Estados Unidos porque el Departamento de Refugiados no les aprueba, no las califica como refugiadas política. ¿Por qué estas dos mujeres hacen esto? ¿Por qué se van a protestar a La Habana? Partiendo de un presupuesto, es un derecho manifestarse contra todo lo que uno considera injusto, es decir, esto es parte del derecho que ellas tienen a la libertad de manifestación, pero están usando el derecho a la libertad de manifestación para un fin ruin, para un fin infame, vil, y que fue precisamente planificado como un mecanismo de salida por la infame policía política de la más infame tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. En el caso de Doraiza Corrioso Pozo, la expulsamos a la Unión Patriótica de Cuba el año pasado, en mayo, si mal no recuerdo, diría, fue expulsada a la Unión Patriótica de Cuba, aunque hace ya bastante tiempo teníamos información de que colaboraba con la policía política, era súper evidente, era excesivamente evidente, era demasiado evidente que estaba colaborando con la policía política del régimen castrista. Llegó el mes de mayo del año pasado y hubo que expulsarla porque ya sus faltas eran bastante graves. En el caso de Dismaica Amelo, hace bastante tiempo también la tenemos identificada como una tonta colaboradora, un tonto instrumento al servicio de la policía política. En el caso de Ernesto Vera Rodríguez, pues él mismo lo confesó, era el agente Jorge de la policía política. Llevaba 4 años sirviendo a la infame policía política de la tiranía, de la más infame aún tiranía de Fidel y Raúl Castro. Lo hicimos confesar después de tener todas las pruebas, después de tenerlo en una situación que no tenía escape, no era bien difícil para él negarse a confesar lo que ya estaba súper demostrado, lo que nosotros podíamos probar de manera clara, efectiva, sin dejar lugar a la más mínima duda. Luego, después de unos meses en los que aparentemente había roto con la policía política, pues empezó a trabajar con ellos y ahora lo está haciendo de la manera más abierta, más clara, más evidente. Ya no disimula en lo más mínimo, no le da la más mínima vuelta al asunto. Es un vulgar chivato, es un infame individuo al servicio de la policía política de la infame tiranía de Raúl Castro. Pero no son ellos los únicos, tenemos otros casos. Esto es una grabación de emergencia, acabamos de ver esto, tenemos demasiadas ocupaciones, estamos bajo el constante acoso, la constante represión, la más cruda represión de los últimos años por parte de la dictadura hacia la oposición pacífica, y no tenemos mucho tiempo para este tipo de cuestiones, pero hay que hacer el tiempo porque son cuestiones bastante sensibles, delicadas, que causan mucho daño y que muchos no comprenden, muchos ni siquiera se imaginan el porqué de estas cosas, porque son completamente ajenos a ellas, ignorantes en estos temas, no conocen a profundidad hasta dónde la bajeza, hasta dónde la cobardía, la vileza de la policía política y de individuos que tienen fines muy personales y no tienen principios, coraje, valor, la ética suficiente para luchar de una manera honesta, de una manera honrada, y caen en este tipo de situación sirviendo a quienes les reprimen, a quienes les golpean, a quienes les persiguen,
también sirviéndole a cambio de que no les encarcelen y a cambio de que le dejen salir, a cambio de que le dejen ir del país. Le decía que hay otros casos, como uno que teníamos pendiente, de alguien quien fue un bastante buen activista, aceptable activista, para ser más preciso. Roberto Formigo Ortiz fue miembro de la Célula por una Cuba Libre durante varios meses, más de 2 o 3 años, y su casa incluso fue sede de la Unión Patriótica de Cuba, pero no aguantó, hubo un momento en que no aguantó la represión, y la policía política tiene unos mecanismos muy bajos, muy viles, pero también muy productivos, muy efectivos para neutralizar personas que no están verdaderamente comprometidos con la causa por la libertad y la democracia de Cuba, y que no están dispuestos incluso a arriesgar su vida, a ir a prisión, a recibir golpes, a ser privados de sus bienes, de sus escasos bienes, de sus escasas propiedades en estos asaltos y robos continuos que la policía política protagoniza contra opositores verdaderos, contra miembros de la Unión Patriótica de Cuba, contra Damaso Blanco y contra otros verdaderos activistas que luchan por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. La dictadura empieza a golpear, empieza a detener, empieza a encarcelar, y a todos les va haciendo el siguiente ofrecimiento: ya vas para la prisión, son 3 años, 5 años, lo que decidan usar, ¿no?, en la amenaza en cuestión. Vas para la prisión y ya no hay quien te salve. Montan todo el proceso, todo indica que de verdad que la persona va para esa allá después de una golpiza, de una detención violenta, de una detención arbitraria. Y mientras el agente malo, entre comillas, está amenazando ya con una fiscal presente, con otros oficiales presentes, luego entra el agente bueno, el supuesto agente bueno, que pide que lo dejen solo con el activista y le explica que él verdaderamente no quisiera verlo preso por todas las cosas que va a tener que sufrir en prisión, el acoso, los delincuentes, los problemas, la golpiza, el hambre, estar lejos de la familia, etcétera, etcétera, los horrores de las cárceles castristas. Y le dice al activista que él puede ayudarle. Yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ayudarme en algo. Tú tienes que hacer algo para yo poderte ayudar. Y aquí vienen varios esquemas. Eso depende del perfil psicológico, de las características del individuo con quien están tratando, los individuos que están aterrorizando, que están chantajeando. Ahí puede venir que él le dice: mira, tú fírmame, esto es que aquí entre nosotros, esto no es que tú vas a ser un traidor o que tú vas a ser un colaborador de la seguridad del Estado, no, esto es que necesito que tú me ayudes en algo, yo necesito que me escribas en ese papel, tú, es decir, yo fulano de tal, me comprometo a trabajar para los órganos de la seguridad del Estado bajo el seudónimo de fulano de tal, juro no fallarle a la revolución, etcétera, 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 y por ahí comienza el chantaje, por ahí empiezan a darle órdenes, instrucciones, a pedirle información, y la persona se va comprometiendo gradualmente sin darse cuenta, y llega el momento en que ya no puede salirse de ese círculo vicioso al que le ha metido, de ese círculo infame, vil, donde lo han llevado bajo presiones, bajo amenaza, bajo chantaje, bajo terror, bajo el terror que infunden los órganos represivos de la tiranía, primero de Fidel Castro, ahora de Raúl Castro. A otros no lo llevan a firmar, a que firmen esos documentos que van a ser agentes y a colaborar como agente. Otros simplemente le dicen: te vamos a dar un consejo, ya ibas listo para prisión, yo metí la mano, hablé con el jefe, tú no me puedes hacer quedar mal, tú te tienes que apartar de la UNPACU, de las llamas de blanco, de tal o más cual organización, tienes que estar tranquilo ahí, te puedes ir para tal o más cual grupo, en tal o más cual grupo no nos vamos a meter contigo, pero en la UNPACU sí te vamos a encarcelar, porque con la UNPACU sí no queremos, vamos a permitirlo, no le vamos a dar o no queremos permitir el más mínimo espacio, y la persona no se compromete abiertamente como agente, como chivato, como delator, pero termina, asimilando la presión que sobre él le ejercen. La misma policía política le llama, como se dice vulgarmente, le meten el pie, le terminan metiendo el pie al activista, y este activista empieza a ser una especie de colaborador pasivo. No delata, pero sí hace lo que le dicen que no puede, es decir, se mantiene en la línea que le traza la misma policía política, se va de la UNPACU, se va de las damas de blanco, se va para un grupo de menor importancia o que apenas realiza activismo, o donde solo los activistas están haciéndose de un historial, de un aval para irse del país si lo aprueban como refugiado político, y esto es lo que pasa con estos individuos. Ahora, ¿por qué esta protesta? Tenemos las informaciones claras, precisas, de hecho sabíamos que esto se estaba fraguando, no sabíamos quiénes la iban a protagonizar y dónde la pensaban protagonizar, aunque era evidente que debía ser frente a la Embajada de los Estados Unidos, por lo que se venía comentando ya entre algunos de ellos, porque son individuos de muy bajo coeficiente de inteligencia, son individuos bastante indiscretos, hablan mucho, conversan mucho,
andan haciendo comentarios y tenemos nuestras fuentes, tenemos nuestro mecanismo también de búsqueda de información, de inteligencia y contrainteligencia. Ya sabíamos que esto venía y lo acaban de protagonizar, según el mismo agente, el mismo chivato, el mismo vil instrumento de la tiranía, Ernesto Vera, Doraisa Correoso Pozo y Dimaica Amelo Jardines. ¿Por qué este tipo de protestas? Sencillo. La policía política, una de las cosas que les promete para sacarlo de las organizaciones donde están trabajando de manera bastante irregular, aceptable, combativa, una de las cosas que le promete es que ellos, como saben que esos individuos, esas personas tienen el deseo, el marcado deseo, como otros miles, millones de cubanos, de abandonar Cuba porque están cansados del hambre, de la miseria, de la explotación, de la represión, de todos los problemas que crea una tiranía comunista como la que desgraciadamente aún sufrimos en Cuba. La policía política le afirma que ellos le van a dar los elementos necesarios para que los norteamericanos del Departamento de Refugiados los apruebe como refugiados políticos. Le ofrecen citaciones, le van a falsificar, le van a dar citaciones para que demuestren que son hostigados, perseguidos, le van a dar copias, incluso si es necesario, de sentencia. Pueden montar un juicio amañado y condenarlos a 6 meses de prisión, 1 año de prisión, que quede en prisión domiciliar. Los pueden detener varias veces de mentirita, solo para justificar la denuncia que van a hacer, para demostrar la supuesta persecución que sufren. Entonces montan todo todo este andamiaje, toda esta cosa, con la intención de engañar al Departamento de Refugiados. El Departamento de Refugiados todo indica que está haciendo muy buen trabajo y deniega a estos individuos. Y entonces estos individuos se sienten frustrados, estos individuos son capaces de cualquier cosa con tal de escapar del infierno donde viven y de los mismos agentes que le utilizan, a quienes en el fondo desprecian, odian y no quisiesen ni ver porque le temen y saben que son peores que ellos mismos, más cobardes, más viles, más infames. Entonces estos individuos se quejan con los oficiales, le dicen: mira, me denegaron, mira el tiempo que llevo, no me acaban de aprobar, de nada valió que me dieran citaciones, de nada valió que me dieran documentos, que inventásemos detenciones, y yo me quiero ir y ustedes dijeron que me iban a ayudar. Y entonces ahí es donde vienen estos inventos de protestarle a los norteamericanos. Saben que en el fondo Estados Unidos es una nación muy democrática y que sus funcionarios tienen en cuenta cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de protesta, y optan por esta acción con la intención de ver si el Departamento de Refugiados cambia de parecer sobre ello. Son pobres individuos, como lo es el mismo Ernesto Vera, un pobre instrumento de la tiranía, un hombre sin valor, sin ética, sin principios, incapaz de oponerse, de negarse a hacer lo que le imponen, le exigen los agentes de la policía política, que son una especie de matones de barrio, una especie de guapetones, que como tienen la fuerza de su lado porque se lo da la tiranía, tiranía que se impuso con el apoyo soviético, que se impuso con el armamento, los millones de dólares del subsidio del bloque comunista, que se impuso con el apoyo de los misiles nucleares soviéticos, se consolidó como régimen totalitario, asustó, aterrorizó a nuestro pueblo durante años. Por suerte cada día son más los cubanos que le pierden el miedo y se atreven a enfrentarse a la tiranía. Entonces estos individuos son de esa parte más cobarde, más vil, más baja, menos valiente, menos ética, que sí cae de manera fácil en todos estos movimientos, en todos estos juegos viles, bajos, abyectos de la policía política. No hubo protesta real hoy frente a la embajada de los Estados Unidos, hubo todo un montaje, todo un plan de la policía política con 2 tontas instrumentos de la fuerza represiva del régimen castrista, y manipulando y moviendo toda la información en torno a todo este teatro de mal gusto, el peor chivato que tiene, el peor agente que tiene la policía política, el más vil, el más bajo de los agentes que tiene la policía política en las 5 provincias orientales, Ernesto Vera Rodríguez. Hay otras personas implicadas en este asunto, ahora nos estamos refiriendo a esto por una cuestión de tiempo y porque son los que están en el protagonismo de esta supuesta manifestación. Sí, en el caso de Doraisa Correoso Pozo, como bien decía José Daniel, el mes de mayo del 2016 fue expulsada de nuestra organización, a la cual hacía 3 años pertenecía. La misma fue expulsada a petición de los miembros de la célula por una Cuba Libre que ella pertenecía, la cual radica en el reparto Santa Bárbara de la ciudad de Santiago de Cuba.
en la reunión que sostuvimos allí, algunos coordinadores como Vidio Martín Castellano y yo, quien estaba, Elías Hernández Aguilera, con todos los miembros de esta célula, se mostraron pruebas suficientes que demostraron que era un agente al servicio de la policía política. Este video está en el canal en YouTube de la Unión Patriótica de Cuba, donde todos los miembros de esta célula dan su testimonio y pruebas suficientes que demuestran la participación y colaboración de Doraisa Correoso Pozo en actividades al servicio de la tiranía de los Castro. El objetivo fundamental de estos grupos, personas y grupos que se dicen opositores y no son más que personas al servicio y grupos al servicio de la policía política, es mostrarse como opositores para que a aquellas personas de fuera de Cuba y de dentro de Cuba que no siguen constantemente el tema de la lucha de la oposición y del pueblo de Cuba por la democracia y por sus derechos civiles y políticos, pues confundirlas al ver a una oposición dividida, cuando realmente ellos no son opositores. Y entonces, por ejemplo, realizan actos de este tipo para que ante el mundo se vean que la oposición cubana o los opositores cubanos carecen de valores, que no le interesa lo que sucede en Cuba y que lo único que desean es irse del país. Esto es muy importante para ellos en este momento, donde están llevando a cabo una ola represiva contra la verdadera oposición pacífica que existe dentro de Cuba. Movimientos como la UNPACU, las Damas de Blanco, FANTU y otros muchos, inclusive contra periodistas independientes, que ellos actúan siempre bajo una máxima, me refiero a los órganos represivos, de reprimir y neutralizar lo más que puedan al menor costo posible. Y en este sentido ellos han calculado que si desprestigian o tratan de desprestigiar, de empañar, de calumniar a los verdaderos opositores, pues las violaciones, los actos represivos que ellos cometen contra los mismos, pues tendrán menos impacto. Es decir, las personas y las instituciones en el mundo se sensibilizarían menos porque dirían, bueno, esto se lo están haciendo a personas sin valores, a personas que solo persiguen un interés material, que solo quieren emigrar. Y ese es el verdadero objetivo de acciones como esta, que nos atrevemos a asegurar se van a repetir en estos tiempos, en lo que dure esta ola represiva, se van a estar repitiendo constantemente, precisamente para menguar el impacto internacional que tienen sus actos represivos. Pero es bueno que el mundo sepa que para nada, que esto no representa ni un 0,01% de la oposición cubana. En Cuba hay una oposición tan comprometida que el régimen cubano, si aplicamos el axioma acción-reacción, ha tenido que desarrollar nuevamente una ola represiva. Si no fuese así, pues el régimen no se expondría a cometer tantas represiones y a ser criticado por la comunidad internacional en un momento en que ellos dicen que en Cuba hay apertura. Realmente lo están haciendo porque temen, porque saben que hay un potencial enorme en la oposición cubana, en el pueblo cubano, e inclusive en las mismas filas del régimen hay muchas personas descontentas, y ellos lo que están evitando a toda costa es que estos factores se conjuguen y todo termine en el pueblo, en las calles, pidiendo el fin del régimen o pidiendo cambios verdaderos, pidiendo sus derechos civiles y políticos. Y eso es lo que están evitando. Y esto no es más que una pieza del ajedrez que ellos están jugando para, como bien les decía, desacreditar a la oposición y continuar reprimiendo y disminuir el costo, la sensibilización de las instituciones internacionales, de personalidades internacionales y de la opinión pública en general.